Buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriel Aarón Valencia Beteta. En esta ocasión presentaré el informe final del curso de Estadística Inferencial titulado Análisis Estadístico de las diferencias de género del acceso laboral del sector técnico mediante herramientas diferenciales. Este trabajo tiene como finalidad aplicar conocimientos desarrollados durante el curso, principalmente estadística descriptiva, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y regresión lineal, para analizar un problema relacionado con la toma de decisiones dentro de una organización. Ahora, el caso, para entrar un poco en detalle, el caso de estudio seleccionado corresponde al proceso de selección de personal de técnico para una empresa ficticia a la cual hemos denominado Tecnomec Perusac, ¿no? Entonces, vamos a lo que es el contexto del problema, ¿no? Actualmente, las empresas utilizan diferentes herramientas para seleccionar personal, buscando identificar aquellos candidatos que poseen mejores competencias para un puesto determinado. Sin embargo, en algunos procesos de selección pueden existir diferencias entre grupos de postulantes que no necesariamente están relacionadas con sus capacidades técnicas. Debido a ello, por esta razón, el presente estudio analiza de si existen diferencias estadísticamente que son significativas en el acceso a la contratación entre hombres y mujeres, bueno, dentro de un proceso de selección técnico, ¿no? Para aclarar esto es importante que no se busca afirmar directamente si existe una discriminación en una empresa real, ¿no? Bueno, debido a que los datos que estamos utilizando, como ya mencioné, son simulados, ¿no? Por ello, lo que se busca es aplicar herramientas estadísticas para evaluar si los patrones observados presentan diferencias importantes. Este análisis permite demostrar cómo la estadística puede convertirse en una herramienta para apoyar decisiones empresariales basadas en evidencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a problemas y objetivos, ¿no? El problema es, ¿existe una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres para la contratación? Y el objetivo vendría a ser evaluar mediante estadística descriptiva e inferenciales las diferencias del proceso de selección. Ahora vamos a entrar en un poco de énfasis con ello. Bueno, respondiendo a la pregunta de si existe una diferencia estadística significativa entre hombres y mujeres al acceso de la contratación para vacantes técnicas. Para responder a esa pregunta, se planteó como objetivo general evaluar mediante herramientas estadísticas si existe diferencias en el proceso de contratación, ¿no? Entonces, además de ello, se plantearon objetivos específicos como describir el comportamiento de las variables, estimar, estimar proporciones y medias muestrales, ¿no? O construir intervalos de confianza y aplicar pruebas de estadística que permitan obtener conclusiones fundamentales. La importancia de estos objetos es que permiten pasar de una simple observación de datos hacia una conclusión respaldada mediante métodos matemáticos, ¿no? Ahora, con respecto a la metodología, ¿no? Ahora acá he seleccionado 4 puntos, un resumen un poco no tan detallado, es un enfoque cuantitativo, es un diseño no experimental y transversal, y la muestra es de 80 postulantes, ¿no? Entre ellos la mitad, que son 40 hombres y 40 mujeres, y bueno, como se le comentó desde el inicio, son datos simulados con fines académicos, ¿no? Ahora vamos a explicar más allá de ello, ¿no? Este estudio presenta un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque utiliza datos numéricos y procedimientos estadísticos. Ahora, el diseño no es no experimental, debido a que no se manipularon variables, solamente se analizaron los datos obtenidos. Además, es transversal, porque la información corresponde a un proceso de selección determinado. La muestra, como se comentó, estuvo conformada por 80 postulantes divididos en 40 hombres y 40 mujeres. Con ello, cada postulante cuenta con información sobre género, puntaje de prueba técnica, puntaje de entrevista, experiencia y la condición final de contratación.
Por último, la base de datos fue construida con fines académicos, ¿no? Por lo cual representa un escenario simulado que, bueno, se puede aplicar correctamente con los métodos estadísticos, ¿no? Ahora, vamos a explicar lo que es el tema de variables que hemos analizado. Tenemos dos variables, que son la variable independiente y las variables dependientes. Ahora vamos a entrar en énfasis a ello, ¿no? Para explicarlo mejor. Bueno, para realizar el análisis fue necesario identificar dos variables involucradas. En este caso, la variable independiente fue el género del postulante, debido a que permitió formar los grupos de comparación. Y las variables dependientes fueron, primero, la condición de contratación, es decir, o sea, si el postulante fue contratado o no. Segundo, los puntajes obtenidos durante la evaluación, principalmente prueba técnica, entrevista y puntaje global, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué nos permite analizar, ¿no? Estas variables nos permiten analizar dos aspectos importantes, ¿no? El desempeño obtenido de los postulantes y el resultado final, ¿no? Del proceso de selección, es decir, si fue contratado o no. ¿Ok? Ahora vamos a lo que vendría a ser resultados descriptivos en contratación y respecto al puntaje global promedio, ¿no? Vamos a explicar un poco más detallado respecto a eso, ¿no? Entonces, inicialmente se realizó un análisis descriptivo para conocer el comportamiento general de los datos, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué nos muestra, no? Los resultados nos mostraron que de los 40 hombres evaluados, 18 fueron contratados, representando una proporción del 45% en total a los 40 evaluados, ¿no? En caso de las mujeres, solamente 9 fueron contratadas, lo cual es un equivalente al 22,5% del total, ¿no? De lo que eran 40 mujeres. Entonces, esto muestra una diferencia inicial de 22,5 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando analizamos el desempeño, nos dimos cuenta de que el resultado era diferente, ¿no? Por ello, el puntaje global promedio de los hombres, que bueno, fue mayor, ¿no? Fue un poco menor, de 72,56 puntos, a comparación en el que lograron las mujeres, que fue de 75,40 puntos por encima, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto, no? Esto significa que dentro de la muestra, las mujeres obtenieron un mejor promedio de evaluaciones. Entonces, debido a esto, ¿qué nos quiere decir, no? Entonces, este resultado es importante. ¿Por qué? Porque gracias a esto nos permite plantear la pregunta de estadística, la cual es importante, ¿no? En cual se refleja de si el desempeño promedio es superior. ¿Por qué la contratación representa una diferencia, ¿no? Como bien se queda aclarado en la primera parte, en la que 18 hombres fueron contratados, a diferencia de 9 personas que son mujeres, ¿no? Sí, como se comenta, el desempeño superior de las mujeres promedio es mayor porque la contratación representa una diferencia, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a lo que vendría a ser los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, vamos acá a hablar con un poco más de énfasis en ello. Vamos a explicar más. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, después del análisis descriptivo, se aplicaron intervalos de confianza al 95%, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que más que todo, un intervalo de confianza permite estimar un rango donde probablemente se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional, ¿no? Entonces, para los hombres, la proporción estimada de contratación se encuentra entre un 29,6% y un 60,4%. Para las mujeres, el intervalo se encuentra del 9,6 y 35,4%, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay una brecha muy, muy elevada, ¿verdad? Entonces, ¿con esto qué nos demuestra? Nos demuestra que estos resultados que muestran que no, que existe una diferencia entre ambos grupos, ¿no? Aunque debemos complementarla con una prueba de hipótesis para, bueno, para confirmar y determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos acá, ¿no? En lo que es la prueba de hipótesis. Si bien se deja en claro que la hipótesis nula, en este caso, ¿qué quiere decir? ¿No? Que P hombres es igual que P mujeres. Entonces, el H1, bueno, la fórmula que es P hombres es mayor que P mujeres, ¿no? Y vamos a explicar.
detalladamente estas fórmulas, ¿no? Entonces, en la prueba de hipótesis, para comprobar estadísticamente la diferencia observada, se aplicó una prueba de hipótesis. ¿Por qué? Para diferenciar proporciones. Entonces, la hipótesis nula que plantea, plantea que no existe diferencia entre las proporciones de contratación. ¿Por qué? Porque como lo indica acá, la hipótesis nula que P hombres es igual a P mujeres, mientras que la hipótesis alternativa plantea que la proporción de contratación masculina es mayor, ¿verdad? Como pues, se puede observar que es el H1, ¿no? Fórmula H1, ¿no? Que P hombres es mayor que P mujeres, ¿no? El nivel de significancia utilizado fue del 5%, ¿ok? Bueno, entonces, luego de este cálculo, se obtuvo un valor estadístico de aproximadamente 2,13, ¿no? El valor estadístico es Z, en este caso Z es igual a 2,13. Bueno, como este valor supera el valor crítico que establecido para la prueba, es por ello que se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las proporciones de contratación presentan una diferencia dentro de la muestra analizada, ¿verdad? Entonces, vamos por último a lo que se nos pidió agregar, que es la correlación y regresión lineal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo que es prueba técnica versus la entrevista, ¿verdad? Y vamos a explicar los tres resultados, ¿no? Además del análisis inferencial, se aplicó, bueno, esta herramienta adicional en el curso, ¿no? Entonces, ¿qué evaluamos acá? Acá se evalúa si existe relación entre la prueba técnica y la entrevista personal. Bueno, el coeficiente de relación obtenido fue de 0,101, ¿no? Lo cual indica que es una relación positiva, pero muy débil, ¿no? La R que podemos ver acá es lo que es el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, posteriormente se construyó el modelo. Y es igual a 66,925 más que 0,0855x, ¿no? Entonces, ¿qué indica este modelo? Este modelo indica que por cada punto adicional obtenido en la prueba técnica, la entrevista aumentaría solamente 0,0855 puntos. Además, el coeficiente R cuadrado fue 0,010, el cual se puede observar que es el último, ¿no? El R cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que solamente el 1% de la variación de la entrevista puede ser explicada por la prueba técnica. Por lo tanto, existen otros factores que, bueno, tienen mayor influencia sobre la entrevista, ¿verdad? Vamos a lo que es la interpretación, ¿no? He seleccionado tres puntos que sí existe una diferencia de contratación. Las mujeres presentan un puntaje mayor promedio y la prueba técnica explica poco la entrevista, ¿no? Entonces vamos a entrar en más énfasis sobre ello para dar a entender mejor, ¿no? Entonces, analizando todos los resultados, podemos obtener una interpretación general. Bueno, primero, sí existe una diferencia estadística en la contratación entre ambos grupos, como se dejó ver al inicio. Segundo, las mujeres presentan tener mejores resultados promedio en las evaluaciones. Tercero, la prueba técnica no explica completamente la evaluación de entrevista. Entonces, esto permite plantear que dentro del proceso de selección pueden existir factores adicionales que influyen en la decisión final. Desde una perspectiva empresarial, esos resultados muestran la importancia de utilizar procesos transparentes y criterios objetivos, ¿no? Entonces, por último, vamos a conclusiones. En conclusiones, se rechazó la hipótesis nula. En este caso, existen diferencias estadísticas en contratación dentro de la muestra, la cual se dejó en evidencia y las herramientas estadísticas permitieron fundamentar decisiones, ¿no? En este caso. Vamos a ir, ¿no? Bueno, como lo comenté, vamos a entrar en énfasis. Como conclusión principal, la hipótesis nula fue rechazada debido a que los resultados estadísticos mostraron evidencia de diferencia en las proporciones de contratación. Ahora, la aplicación de estadística descriptiva, ¿qué permitió? Permitió identificar patrones iniciales, mientras que la estadística inferencial permitió determinar si estos patrones eran significativos.
Bueno, además de ello, la regresión lineal permitió analizar la relación entre variables cuantitativas y demostrar que no siempre una variable explica completamente otra, ¿verdad? Entonces, finalmente se debe considerar que los resultados corresponden a una base simulada y tienen fines académicos, como lo llevo mencionando desde el inicio, ¿no? Por último, las recomendaciones, en este caso, es mi persona las que realiza son, finalmente hemos... Bueno, voy a realizar mis recomendaciones, que primero sería implementar evaluaciones más estandarizadas mediante rúbricas claras, ¿no? Segundo, documentar las razones de contratación y descarte para posterior a ello realizar un muestreo y tener todo bien organizado, ¿verdad? Para futuros casos de estudio. Entonces, tercero, realizar revisiones periódicas durante el proceso del proceso para identificar posibles diferencias entre ambos grupos, ya sea el masculino o el femenino, ¿verdad? Entonces, con estas acciones, al implementarlas, ¿qué sucedería, no? Nos permitiría mejorar la calidad de decisiones en lo que es el tema de contratación y asegurar que la selección esté basada principalmente en criterios objetivos, los cuales requieren la empresa, ¿no? Diría. Bueno, en este caso, eso sería todo respecto a mi exposición, profesor. Ha sido un gusto llevar el curso con usted. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídese.